Así está la sociedad, como no quieren que pelee. Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Tenemos nuestros derechos, también la obligación de hacerlos respetar. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Hola a todos, esto es Voces de San Lorenzo y la región. Y como se darán cuenta, no está la conductora habitual, Gaby Echenique. Como yo siempre lo digo cuando conduzco, y soy repetitivo, el programa pierde en estética conmigo en lugar de ella, ¿no? Pero para compensarlo, tenemos invitados con una calidad que van a suplir mis falencias. En este caso, aunque uno de ellos no lo considera, yo digo son dos jóvenes periodistas, Nahuel Militano y Alejandro Maidana, ¿no? De dos producciones independientes, Cooperativa La Brújula, Bichos de Radio, entre otras cosas. Y bueno, ellos nos van a contar un poco cómo es hacer periodismo en estos tiempos de medios concentrados, de periodismo corporativo, cómo se puede hacer. Y aparte charlaremos un poco de la realidad social que ellos detectan en Rosario, el Gran Rosario, y sobre la subjetividad en el periodismo, si es que el periodismo es objetivo, si es subjetivo, entre otras cosas. Pero antes de hablar con ellos, vamos a ver quiénes hacemos este programa. Bueno, ante todo, cuando vea el programa grabado, Gabriela, le damos un saludo porque ella está en el encuentro, o está viajando al Encuentro Nacional de Mujeres, junto con un montón de compañeras que, hay que decir, me hubiera gustado contar con ellas hoy, en el marco de este encuentro nacional, pero bueno, el hecho de que la mayoría están viajando hizo imposible esto, así que el próximo programa seguramente reflejaremos lo del encuentro. Y hoy estamos rengos de género, digamos, hoy no tenemos a la conductora en la mesa. Pero bueno, vamos a empezar acá con los invitados. A mí me interesa mucho la experiencia de La Brújula, ¿no? Una cooperativa de comunicación La Brújula. Yo estuve viendo un video de tu compañero Germán Mangione, yo lo conozco como Botija de chiquito en San Lorenzo, y él explicaba eso ahí, ¿no? Me interesaría que un poco desarrolles el porqué de la cooperativa, cómo surgió, qué es hacer comunicación desde una cooperativa. Nosotros nacemos, primero buenas tardes, nosotros nacemos en el 2009. Me parece que nacemos en primera instancia ante la necesidad, somos trabajadores que venimos de la comunicación, venimos del periodismo, hay muchos compañeros y compañeras que vienen de diseño gráfico, de lo audiovisual, de la fotografía, y ante la primera necesidad de poder desarrollar nuestro trabajo. Cuando uno sale de una carrera universitaria o sale de un terciario y quiere desarrollar eso que estudió, con lo primero que se encuentra es contra la imposibilidad de poder desarrollar libremente su trabajo, principalmente porque, cuando hablabas vos recién también en el comienzo del programa, los medios se encuentran concentrados y en ese sentido es el difícil acceso. Son muy pocos los periodistas, los trabajadores de medios gráficos, periodísticos, que podemos vivir de aquello que estudiamos, de la vocación. En esa realidad encontramos que el problema no era individual, sino que era un problema más general y que había que resolverlo colectivamente. Esa fue la primera instancia en la cual nosotros nos empezamos a juntar y a pensar a la comunicación desde otra perspectiva también, porque te permite también eso, el hecho de ser cooperativa, uno entiende que la comunicación no es una mercancía, sino que es un derecho, y así como nosotros queremos desarrollarlo, entendemos que la sociedad también tiene que tener acceso a eso. Y así fuimos desarrollando un camino con muchos vaivenes, va variando, la cooperativa está conformada por, en este momento seremos más de 15 compañeros,
y compañeras, y en su momento hemos sido más de 30. Tenemos un programa de radio que sale una vez a la semana, los sábados de 10 a 12, tenemos también una página web, supimos tener un diario en papel, tuvimos una revista, generamos productos audiovisuales, contenido audiovisual como 2 documentales, y eso nos permitió tener una experiencia y sobre todo un trabajo en general sobre distintas temáticas. Nosotros, más allá de donde viene cada uno, trabajamos mucho sobre lo social. Entendemos que la información es de un valor imprescindible y que siempre lo tratamos de poner al servicio. Claro, y tu caso, Alejandro, vos tenés una producción independiente, ¿no? Con Bichos de Radio, Dossier Popular, Conclusión. Sí. Es la única forma de poder decir lo que vos pensás, es siendo independiente también en la parte productiva, ¿no? del programa. Sí, ante todo saludarte, Dani, gracias por la invitación. Le decía a Nahuel que por ahí me incomoda estas cuestiones de tener que hablar de lo que hace uno. Me resulta más cómodo contar lo que hacen los demás. Pero de experiencia estar del otro lado del mostrador, ¿eh? No, sin duda. Sí. Algunos también les vendrían bien estar del otro lado del mostrador, nunca van a estar. Están siempre del lado del patrón. Bueno, sí, lo de Bichos de Radio en la Pop hace mucho tiempo que arrancó, mucho tiempo. Vamos para los 8 años, que para una producción independiente autogestionada es muchísimo. Habría que multiplicarlo como los perros, por 7 cada año para subsistir. Donde arrancamos cuando estábamos volviendo con mi compañera de una experiencia interesante en Capilla del Monte. Estuvimos viendo 2 años, regresamos y cuando me fui a curar entre tantas cosas del periodismo, porque uno dice, me voy a las sierras, me voy a quitar el andamiaje, el derrotero que uno tenía acá y también a curarse un poquito, no digo del periodismo, pero esta cuestión de esas heridas que no van a cerrar nunca, que tienen que ver, como bien decía Nahuel, esta cuestión de la información como mercancía, que esto de autogestivo, la cooperativa, no es que uno la pensó siempre, sino que lo han empujado decididamente el sistema de medios y cómo se maneja todo esto. Pero sí, Bichos de Radio es un producto autogestionado, lo de Dossier Popular que hacemos con Germán Mangione también, y lo de Conclusión ya es otra cuestión. Yo ahí colaboro, participo con informes bastante asiduos en el Diario Digital, con temáticas un tanto variadas, pero sí con un anclaje bastante importante en el tema ambiental, que me preguntabas vos, Dani, por ahí antes de arrancar, cómo uno aparece en esa cuestión. Mira, creo que decididamente tiene su anclaje en las violaciones de derechos humanos, ¿no? Esto que también uno aborda desde lo social, desde otro lugar, y veíamos en el tema del modelo productivo, vemos en el tema de las grandes empresas multinacionales, en grandes empresas nacionales, en la complicidad de ciertos gobiernos de alterar la vida y la cotidianeidad de la gente, y por eso decidimos que era fundamental y que era menester poder meter un poquito, no voy a decir la pluma porque ahora se hace todo con la computadora, ¿no? Pero meter un poquito la escritura de manera sensible, por sobre todas las cosas, en esa temática que por suerte ha dado sus frutos y que algunos vecinos han podido encontrar cierta liviandad a su problemática, otros no, pero bueno, por lo menos inquietamos un poco al gran empresario, a los sistemas políticos que por ahí tienen, digamos, una acción directa en todo esto por la omisión o por la complicidad directa también. Muchos son socios, ¿no? de todo esto. Y por ahí, como te comentaba, esto de la profesión, uno puede mezclar una militancia que, si bien en mi caso no es partidaria, es una militancia social y la pudimos abroquelar, pudimos amalgamarla con esta profesión, que nos alcanza medianamente para poder subsistir. Vivir creo que pasa por otro lado, ¿no? El tiempo del ocio, poder viajar, hacer otras cositas, que eso en el laburante prácticamente está cercenado, pero sí subsistir, y ahí vamos a meterle para adelante, seguimos. Estamos de pie. Así es. Bueno, en realidad ustedes son medio clarividentes, porque yo le iba a preguntar, sobre todo iba a pasar por Nahuel, sobre si no se había convertido la información en una mercancía y no debía hacerlo. Y él de alguna manera ya lo contestó. Pero digamos, si un periodista hoy trabaja, por ejemplo, en TN, y yo me gusta hacer zapping y comparar TN con C5N, y se ven dos veredas distintas, más allá de que uno pueda ideológicamente comulgar con uno o con otro, pero me da la impresión, incluso hasta por la mirada, por los acting que hacen, que para estar en esos medios tenés que tener la ideología del medio. No es me parece a mí, ¿no? No es solamente una cuestión
de que a vos te paguen determinado dinero y vos decís, si no lo digo yo, lo dice otro. Lo que pasa es que yo los veo muy involucrados ideológicamente con el medio en el que están. Claro. Sí, en algunos casos me parece que se puede dar más tácitamente. Sí, yo en eso hago una distinción. Yo siempre separo el trabajador del lugar donde trabaja. Para mí, un trabajador, en este caso un periodista de Clarín o un periodista de Grupo Clarín, un periodista de TN, no es TN, así como tampoco un periodista de C5N es C5N. En este caso, me parece que lo fundamental es, sí, está bien el análisis que vos haces en referencia a las miradas que tienen determinados medios, pero es cuando uno discute el mensajero más que el mensaje, y eso me parece donde hay que hacer foco. El gran problema sería si uno trabajase en Clarín o en el Grupo Clarín y no pudiese decir lo que realmente piensa, no pudiese informar sobre determinados temas. Ahí sí habría un problema. Yo creo que en algunos casos sí se da, donde incluso cuesta pensar que son periodistas, que son caso muy actual, tiene que ver con La Nata, donde el viraje que hace es difícil pensar que él está haciendo un trabajo periodístico, más, sino todo lo contrario, más ligado a lo que decíamos, a la noticia como mercancía y él como producto incluso mercantil. Pero sí yo hago esta distinción. Para mí el trabajador no es la empresa donde trabaja, aunque se puede dar que tranquilamente comparta la ideología No, me río porque no vamos a debatir, no era la idea por lo menos. Pero te siento más cómodo igual. No, pueden debatir, No, pero coincido con Nau en ese sentido, el trabajador no es el medio. Yo creo que habría que diferenciar, a lo que apunta me parece un poquito también Daniel, de los operadores, ¿no? Porque para mí sí hay que diferenciar, sí, claro. sí. Hoy hay un gran trabajo de los operadores, de los operadores de prensa, y podemos nombrarlo, los Leuco, La Nata, los Wiñaski, ¿no? Un trabajo, los Majul, ¿no? Que son operadores del gobierno actual. Fue Navarro. Claro, tal cual. Y después está, en C5N hay que ver trabajadores que a lo mejor comulgan con el anterior gobierno, pero que no son, digamos, la voz del anterior gobierno. Habría que diferenciarlo, sí, de Navarro, de Silvestre, que hoy se puede marcar, y después hay trabajadores de prensa que tienen que subsistir y que trabajan, ¿no? Ahí sí, pero que hay operadores, Después habría que ver si comulgan con la ideología, porque para mí comulgan con el sobre, ¿no? De acuerdo, si bien... Es una ideología eso. Es una ideología, la del sobre, sí. Claro. Pero bueno, de igual manera me resulta que es muy difícil pensar a un Majul, a un La Nata hoy, a un Leuco, a los Wiñaski, a toda esta gente que hoy pulula en el Grupo Clarín, que tenga una mirada progresista el día de mañana, aunque el sobre sea suculento. Sí, no, pero bueno, iba puntualmente a esa idea. Al laburante. Al laburante, y después pensando en estos cambios incluso de gobierno, cómo uno toma la noticia, porque incluso uno puede tomar algún tipo de noticia que surja del Grupo Clarín, donde informa la UCA que la pobreza aumentó, y uno lo toma, y ahí no discute tanto el mensajero, discute el mensaje. Lo que importa sería la noticia. Seguro. Después lo que uno sí da cuenta en este proceso de este nuevo gobierno es que sí hay muchos medios que están bajo la tutela, si se quiere, del mensaje más gubernamental, más estatal, de lo que se quiere decir, y hay una falta de crítica muy grande que me parece lo principal en la función del periodista. Nosotros, o por lo menos como lo entiendo yo, en el periodismo más de Rodolfo Walsh, del sentido crítico. El contrapoder. Contrapoder y poder criticar libremente. La verdad que hoy está siendo bastante difícil encontrar algún tipo de contenido, salvo en este caso sí que se da mucho en C5N, y uno la verdad que lo festeja y quisiese que continúe así, si cambia de bandera. Que sí es así siempre sería. Tal cual. Para cerrar, hablando de trabajadores de Clarín, de no ser por las fotos de Pepe Mateos en lo que fue la represión del puente Avellaneda, ¿no? De Pueyrredón, lo que fue la muerte del asesinato cobarde por parte de la policía costera y Santillán, de no ser por el ente Pepe Mateos de Clarín, esos dos crímenes aberrantes se hubieran quedado
sin resolver. No, es cierto. Yo quizá apuntaba a un tema de cómo se construye desde los medios un sentido común. Y yo, Seguro. saliendo de Argentina, por ejemplo, yo me hice estudioso de la vida de Hugo Chávez, que más allá de lo que uno piense de Hugo Chávez, pero me llamó la atención porque, por ejemplo, en la primera reelección, no recuerdo bien los guarismos, pero un medio, como Clarín decía, el dictador, con el 63%, fue reelegido, el régimen continuará un periodo más. Claro. Y otro medio decía, el presidente Hugo Chávez fue electo democráticamente y tendrá un periodo más de gobierno. Entonces vos, desde una aparente verdad, construís una imagen de dictador o una imagen de presidente democrático. Y desde esos medios, el tipo que dice eso, el periodista que dice eso, para mí, al momento que lo dice, porque comulga con la ideología del medio que dice que lo diga. Claro. Si no, no lo diría. Pero desde Clarín han construido idea fuerza que hoy una gran parte de la población se maneja con esos criterios. Seguro, un economista humanista muy interesante que es San Pedro, que fue San Pedro, que sigue siendo San Pedro, un español hermoso, decía que no existe la opinión pública, sino que la opinión de los grandes medios de comunicación. Él hablaba de que no existe la libertad de expresión Claro. cuando podés opinar libremente desde el pensar, ¿no? En muchas oportunidades, y esto es poco se debate también, Nahuel, Dani, el tema de la autocensura, que existe de manera constante para poder conservar, digamos, los puestos laborales. Deberíamos ir, digamos, a un debate también, a una opinión mucho más medular en torno a lo sistemático, pero la autocensura es tremendo y cómo pulula como reguero de pólvora por un montón de medios, ¿no? Sí, la omisión. la manipulación del lenguaje creo que existió siempre, se profundiza en algunos periodos y es importante también entender que para que haya una verdadera libertad de expresión, lo que hay que empezar a discutir, que no discutió nunca nadie, es la pauta del gobierno, la pauta publicitaria. La oficial. La pauta oficial. Eso es algo que incluso la ley de medios, que fue muy discutida en su momento y tuvo la fuerza de discutirse en las universidades, fue una ley muy discutida abiertamente en toda la población, tampoco llegó a tocar eso que me parece que es el punto nodal en torno a la libertad de expresión, porque ahí es cuando uno entiende que la información es un derecho y que el acceso sobre todo es un derecho. Cuando se empieza a discutir eso, que este gobierno se presentaba incluso también con un discurso en torno a eso, no cambió nada, no solo que no cambió nada, sino que profundizó aquello que estaba mal. Entonces, en ese sentido, hasta que acá en Argentina no se discuta la pauta oficial, va a ser difícil pensar una comunicación distinta y para todos. Sí, coincido plenamente, es un bozal notable, ¿no? Claro, les propongo hacer un corte chiquitito y ya volvemos. Dale. Sí. Así está la sociedad, ¿cómo no quieren que pelee? Unos pasean su llanto, el narco pasea en un Mercedes. Si pasa frente a una marcha, no nos miren como locos. No se olviden que estos locos también luchan por ustedes. Todo puede cambiar si el pueblo se compromete y sale a la calle a luchar. Unámonos como hermanos para hacernos escuchar. Bueno, acá continuamos con Alejandro Maidana y Nahuel Militano. Interesante, me quedó picando eso de los métodos de autocensura. Pero, digamos, quiero pasar a otra cuestión. Cuando uno mira los dos multimedios, en este momento que más generan opinión, uno ve una mirada light de parte de uno y una mirada catastrófica de parte del otro. Pero yo me siento más identificado, no con la mirada catastrófica, sino con una realidad, me parece, objetiva, ¿no? De cómo está el hambre, cómo está la desocupación. ¿Ustedes cómo perciben la realidad social de los barrios de Gran Rosario en materia, digamos, del hambre, la necesidad? ¿Cómo la están viendo, digamos, en estos últimos tiempos? ¿Cómo está creciendo? Mirá, yo tengo contacto, bueno, por el laburo que uno hace desde el medio digital y también el radial, que también Nahuel, bueno, está ligado a lo mismo prácticamente. Tenemos un contacto directo con la gente que trabaja en los barrios, ya sea con merenderos, con comedores, con talleres, ya sea de manualidades, de carpintería, cuestiones para generar una salida laboral, un empoderamiento autogestivo para poder salir a pelear. Entendemos aparte que con la panza vacía es muy difícil, digamos, poder tener perspectiva de futuro. Se ha empeorado en estos años del gobierno de Cambiemos considerablemente porque lo primero que te dicen cuando vos los sondeás o dialogás
es que lo que ha desaparecido, lo que ha sido vapuleado han sido las changas. Y las changas están ligadas a la clase media, ¿no? La clase media que le abre las puertas a una persona de menores recursos, digamos, ¿no? De un barrio popular para que un laburo de pintura, un laburo de bañilería, una limpieza de hogar, eso ya ha terminado. Evidentemente la clase media digamos, no ha resistido mucho los embates de este gobierno, si bien se ha volcado en las urnas masivamente a darle un apoyo. Ya con el circuito de changas aniquilado, esa persona queda en un desamparo absoluto. Antes, cuando iba el nene o el pibito, la pibita solamente al comedor, ahora se ven que van los padres, van los abuelos, digamos. La política social hoy por hoy ha quedado aún más vulnerada. Después tenemos que hablar y profundizar si el kirchnerismo hizo algo para atacar lo que para mí es una pandemia, que es la pobreza estructural, ¿no? Que es algo mucho más complejo. Más complejo porque considero que va ligado de la mano del poder. La pobreza me parece que considerar o pensar un mundo, o una Argentina, no vayamos al mundo, una Argentina sin pobreza, me parece que estaríamos sacando al aparato de poder político una herramienta maravillosa de persuasión, de poder acompañar o vender. Imagínate una Argentina sin pobreza, con seguridad, que viene de la mano, ¿no? Si bien la seguridad es tan amplia, ¿no? Para un pibe de un barrio periférico, sí. La inseguridad es no poder morfar. Pero digo, sin esos 4 o 5 spots de campaña que manejan siempre los mismos, ¿no? Seguridad, vivienda, pobreza. Vos fíjate que hasta Macri lo ha utilizado. Claro. Digamos, por eso entiendo que la pobreza estructural en este país va a ser muy difícil de atacar, primero por el cinismo de la clase política, de la hipocresía de la clase política, y después porque es una herramienta notable a la hora de manipular. Yo veía las notas de los dos, ¿no? Particularmente estuve viendo las de La Brújula, y veía, notas de violencia en los barrios, violencia con los travesticidios. ¿Sería exagerado decir que la gente en los barrios está en la línea de dos fuegos, los fuegos de las bandas del narcotráfico y la violencia institucional, o realmente una realidad esa? Me parece que incluso lo que uno pudo ya a percibir en base a esto de trabajar con distintos sectores es principalmente entender que donde falta el Estado, esa ausencia del Estado, aparece otro que viene a copar, sería o a ocupar ese lugar, y en muchos casos ese trabajo que hacen organizaciones sociales y demás, en algunos otros lo cumple las bandas de narcotraficantes, y lo que se produce es esto que decías vos, un emergente en cuanto a la violencia y demás. Yo recién pensaba, cuando hablábamos de las noticias y demás, pensaba que hay noticias que pasan como desapercibidas, pero que muestran un poco la foto de la realidad. Y uno recuerda hace una semana que una pizzería buscaba empleados, buscaba cuatro empleados, y se terminaron presentando más de 1000. Y eso marca un poco el proceso en el cual estamos hoy, donde hay una muy poca oferta laboral y una sobredemanda de poder ingresar a un puesto de trabajo. Esas pérdidas, si uno repasa datos generales muy concretos, casi todos dan negativo en cuanto a la pobreza que aumentó, en cuanto a la industria que está en recesión, en cuanto a la inflación que está en alza, en cuanto incluso a pensar en cómo uno soluciona el tema de la pobreza. Uno se va a un dato concreto, y de la deuda externa que nosotros tenemos de los últimos 3 años, que pedimos en estos 3 años de gestión del gobierno de Macri, se pidió 500.000 millones de dólares. El 80% del PBI del presupuesto del 2019 va a estar para la deuda. Entonces, vamos a cumplir 60 años dentro del Fondo Monetario en diciembre del 52. Incluso el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uno de los puntos principales tiene que ver con parte de ese dinero que a nosotros nos prestan, tiene que ir obligatoriamente al pago de la deuda. Entonces es muy difícil después pensar que en la periferia y en los sectores más bajos, claro, eso no repercuta. La verdad que sería ilusorio, y no pasa todo lo contrario, sino que se profundizan, y ahí donde se empieza a recortar en lo social y demás, es cuando el Estado empieza a correrse, es cuando el Estado empieza a tener ausencia, y es ahí cuando se aprovechan esta que decíamos
bandas delictivas. El Estado paralelo, ¿no? Dándole la Claro. seguridad económica, el estatus que el Estado no le da, ¿no? Así es. A ese pibe. La verdad que con ustedes, para tener un programa de 1 hora, porque cuesta cerrarlo. Yo simplemente... Te cierro, arrancó con Frondizi, entramos en el fondo con Frondizi, Bueno. y ahora con Macri 60 años se cumplen. 60. ¿Cuál es el político preferido de Macri? Yo te Frondizi. digo la verdad, yo en lo personal me voy hasta la Baring Brothers de Rivadavia. Está bien, El sí, Avario, sí, porque sí, parece tal que ahí cual. empezó. Ahí empezó, digamos. Ahí empezó, digamos, el problema sí. de fondo. Si no tenemos tiempo, lo único, una reflexión. Yo entré a este tema de los medios como militante ambiental. Y hace 15 años que te hagan una nota por el tema ambiental era casi Una utopía. una utopía. Sí. Hoy ustedes están redescubriendo o descubriendo el tema ambiental o han entrado al tema ambiental cuando hay una represión de ambientalistas, digamos. Están descubriéndolo esta temática. No, en lo particular venimos insistiendo hace mucho tiempo, lo que sí consideramos que era una temática muy encerrada, donde te venía un Edgar Fontanelas de Filmad a contarte o a mostrarte el índice de cáncer que había en Filmad, y Edgar quedaba en la marginalidad absoluta, y el medio que lo tomaba y le daba la palabra, por ejemplo, a ese vecino de Filmad, también quedaba relegado a una marginalidad absoluta. Caminábamos por las calles, cubríamos eventos, éramos siempre los mismos locos, y vemos que se ha abierto el abanico. Creo que por un cambio de conciencia, porque aquel que se mudó a buscar, digamos, una cuestión más ligada a lo natural o al verde, se ha encontrado que lo fumigan a pocas cuadras. El periodista que está en un medio hegemónico que antes no decía nada, tiene un familiar expuesto o él mismo, entonces le cuesta por ahí no hablar de esto. Y algo que en particular también quiero marcar es que desde que el kirchnerismo dejó el poder, las cosas también se han profundizado a la hora de debatirlo. Hoy vemos a muchos funcionarios políticos que están del lado de aquel que denuncia un atropello con fumigaciones, y ese mismo político nos cruzaba en las movilizaciones y no nos miraba. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo. A mí me gustaría hacer algún día un taller con periodistas de extractivismo, porque me parece que es el tema del siglo XXI y no se comprende en la profunda dimensión. Darío Aranda es uno muy importante. Exactamente, sí, un amigazo, y estos últimos 30 años, yo calculo 2 millones de personas han sido expulsadas del campo por esto. A migración interna. Claro, nos despedimos, y para lo de San Lorenzo, este jueves en la comisión del Consejo de Gobierno se va a dictaminar si se le da el nombre de Elsa Cabrera Romano a un sector de Plaza San Martín, en homenaje a su militancia con los familiares desaparecidos a fines de la dictadura, entre otras cosas, ¿no? Así que bueno, esperemos que el dictamen sea favorable y tenga por parte del Consejo el nombre de ella, un sector de la plaza más céntrica de la ciudad. Por mi parte le agradezco a ustedes. Gracias por la oportunidad. Estar de otro lado del mostrador. No, ustedes, este ha sido el Pato tirándole a la escopeta, en realidad. Sí, bueno, a la Argentina misma. Claro, un militante ambiental haciendo una entrevista a 2 periodistas de raza. Pero bueno, las cosas hoy son así. Yo me despido de ustedes y bueno, y estaremos el sábado que viene con Gabriela, que seguramente nos contará toda su vivencia, ¿no?, en el Encuentro Nacional de Mujeres. Chao, hasta el sábado que viene.